Bueno, Las 9 de la mañana, ¿eh? No te iba a decir que eran 9 de la mañana con 57 minutos. Bueno, 9 de la mañana con 57 y para mí es un gran placer presentar a un viejo conocido, ex compañero además de Radio El Espectador, a mi querido colega y amigo Antonio Ladra. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, ¿y vos? Buen ¿Todo día, bien? todo muy Viejo bien. conocido. Viejo conocido. Que no quiere decir que conocido viejo. Claro. Bueno, aunque ya tenemos algunos añitos, ¿viste? alguno- Empezamos a platearnos Alguno acá. que otro, alguno que otro. Estamos acá con Antonio porque viene a presentar su nuevo libro, Vidas en Rojo y Negro. Un libro que, ¿cómo lo definís, Antonio? Y bueno, del punto de vista estilístico, lo que fuera, es una investigación, una investigación periodística que tiene bueno, lo que es propiamente la investigación, porque yo me interné en documentos, cartas, conseguí cartas, documentos y todo eso. Tiene algo de ficción también, porque tuve que ficcionar muchas cosas que yo no conocí, porque estos son hechos que ocurrieron en el siglo pasado y en el otro siglo también, ¿no? Porque arranco en la historia, porque básicamente la historia de mi familia, ¿no? Arranco en la historia con mis abuelos. ¿Y por qué la necesidad de sumergirte, digamos, en tu pasado familiar, esa especie de introspección que haces en este libro? Yo no sé si es necesidad, si fue necesidad. Capaz que se transformó después. Esto empezó porque en el año 2018, y eso es lo que yo venía diciendo, en el año 2018 mi hija estaba en Marsella y ahí le dije, a ver si puedes ir al consulado uruguayo en Marsella, porque desde ahí mi padre había viajado, había regresado acá a Uruguay. Porque había una historia particular que mi padre me había contado. Yo después supe mucho más de lo que él había contado. Él no contaba mucho, ¿no? Mi padre nació acá en el año, o mejor dicho, mis abuelos se conocieron acá en Uruguay. Si se hubieran quedado en España... Ambos inmigrantes que llegaron. Ambos inmigrantes, sí. Si se hubieran quedado allá en España no se iban a conocer nunca. Mi abuela vino acá a Uruguay desde Santander, desde un pueblo que se llama Toñanes, que está a 33 kilómetros de Santander, y mi abuelo vino acá a Uruguay desde Viveiro, desde Galicia, y se conocieron acá en la Rambla 25 de agosto. Una fiesta de inmigrantes, ¿no? Una fiesta de inmigrantes ahí donde se juntaban. 1912, 1913, yo no pude precisar eso porque me interné en la documentación y no encontré, lamentablemente, la llegada de los barcos, los emigrantes, aunque recorrí todo, me leí todos los nombres, miles y miles de nombres. Imagino. Uno se da cuenta además cómo se formó este país, ¿no? Porque ves las oleadas que vienen de migrantes yo qué sé, de todas partes del mundo, ¿no? A principios del siglo. Bueno, entonces, en 1913 se casan, se conocen, se casan, y en 1914 nace mi padre acá en Uruguay, acá en Montevideo. Pero con 10 meses, 1914, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, regresan a España, a Toñanes, al pueblo ese de Santander, porque mi abuelo había huido del servicio militar obligatorio. España estaba en guerra con Marruecos y los pobres, la gente, los campesinos eran los que iban a engrosar las filas del ejército. Y ahí empezás a descubrir cosas increíbles, como por ejemplo todo lo... Pero eso lo supe ahora, ¿eh? Claro, Eso todo yo no ahora. lo sabía. Por eso, Eso descubrí yo no lo cosas sabía. desgarradoras que tienen que ver, por ejemplo, con la guerra civil. Y a mí hay una... leí algunos de los capítulos del libro ya y, por ejemplo, me llamó mucho la atención la historia, por ejemplo, de tu tío, Antonio, que termina fusilado por ser homosexual. Bueno, eso fue un descubrimiento muy reciente cuando estaba en la etapa de finalización del libro prácticamente. Yo he encontrado, mejor dicho, mi prima que vive, a mí me cae una prima y un primo allá en Viveiro. Cuando muere mi tía, ella dice, murió mamá y yo cerré el cuarto y nunca más entré ahí. Y entonces yo le digo, mirá, entrá y sacá todo lo que tengas y dámelo. Porque a esa altura yo había recolectado una cantidad de información. Incluso descubrí cosas de mi tía que mi prima no sabía. Por ejemplo, mi tía, cuando la guerra civil, era una líder juvenil de las Juventudes Libertarias de la Montaña, que es de la zona de allí de Santander, de Cantabria. Y hay en los diarios que yo encontré, varios diarios, el Cantábrico, La Voz de Cantabria, el Ácrata, parte de un discurso que ella dio en Santander
en plena guerra, diciéndole, bueno, nosotros las mujeres tenemos un papel para cumplir acá, no es solamente juntar la ropa. Tenemos que... Una feminista sí, de sus primeras épocas, absolutamente, ¿no? absolutamente. Incluso yo tengo una amiga allá que ha estudiado, que está estudiando o relevando el papel de la mujer cantábrica, específicamente durante la Guerra Civil, que es poco conocido, y entre esas mujeres está mi tía, ¿no? Ahora, Antonio, vos sabés que mientras leía toda esa documentación, es un libro de historia también, Es porque un libro ayuda a de entender historia mucho, también. como decías vos, cómo se termina forjando nuestro país, Sí. las realidades, dependiendo de qué zona llegaban, porque Claro. tus abuelos llegan por separado, se conocen, se casan, tienen su primer hijo, que es tu papá, sí, Sor Ladra. sí. Se tienen que ir a España de nuevo, el resto de No, sus ellos hermanos. se van, yo no sé cuál es la Bueno, razón. se vuelven a España. Sí. La cuestión es que incluso tu padre tiene que cambiar su nombre y adaptarlo a la realidad española. Cuando él cae preso allí, cuando lo llevan a la cárcel, incluso yo tengo, yo les traje acá, pero bueno, lamentablemente se los traje con poca anticipación, pero este es, por ejemplo, cuando mi padre cae preso, esta es la ficha que le hacen la ficha que le hacen en la cárcel, en la prisión de la Tabacalera allí. Y es muy interesante, es muy interesante porque allí el nombre que le ponen es José, pero sin embargo está anotado acá en el consulado, que está el documento, con el nombre Sol, que era un nombre ácrata, digamos, anarquista. Y según las historias familiares fue mi abuela la que dijo se tiene que llamar Sol. Pero ya lo tuvo que cambiar el nombre. Y sobre todo durante el régimen franquista. No permitían en España que no tuvieran nombres que no fueran del calendario cristiano, digamos, ¿no? Entonces por eso le pusieron Sol. San José, se tuvo que llamar, decía, ahora se tuvo que llamar José. Y todos los documentos que hay allá, de cuando estuvo preso, son con el nombre José. Yo tuve que machar, digamos, encontrar documentación y decir, bueno, miren, Sol Ladra y José Ladra es la misma persona. es la misma persona. Claro. Ahora, en todo este proceso que señalabas, incluso lo que expresaba recién Alfredo sobre tu tío, ¿te ayuda a entender parte de tu vida, de tu historia, de tus raíces, pero sobre todo tal vez cuestiones muy íntimas que faltaba resolver y que no entendías desde dónde venían? Y de alguna manera sí, porque, mirá, yo conocí a mi tía y conocí a mi tío Eugenio. Yo viajé hace unos años allá y estuve con ellos, pero ellos nunca me hablaron de todo lo que yo descubrí. Pero más aún, cuando yo descubro, por ejemplo, encuentro esa documentación que mi tía había hecho ese discurso, porque aparte el papel de mi tía es clave en todo esto. Ella fue la que mantuvo los muebles de la familia en pie. Tenía a una persona que era mi padre preso con tuberculosis. Mi padre, además, era un preso enfermo con tuberculosis, estuvo 8 años con el bacilo hasta que lo operan, le sacan un pulmón y 10 costillas. Esa era la marca que yo conocía de mi padre acá. Yo lo veía hundido con el pulmón izquierdo, se lo habían quitado, con una gran cicatriz. Y él andaba siempre de camiseta, nunca, ni cuando íbamos a la playa se la sacaba. Era una pregunta que yo me hacía cuando chico, digo, ¿por qué? ¿Por qué mi padre no juega conmigo a la pelota? ¿Y nunca te lo contó? No, me contó, sí, él Que estuvo en la había guerra, trabajado. no sé cuánto le faltaba un pulmón y 10 costillas, eso yo lo sabía, pero digamos, todo el proceso que vivió es terrible, terrible. Yo logré saber quién fue el médico que lo operó allá, que fue en el hospital de Valdecilla, en Santander, que hoy existe, es un gran nosocomio, al estilo de lo que sería el hospital de clínicas, porque es un hospital universitario. Es decir, lo operaron para aprender, en definitiva. Claro, además que tus abuelos habían muerto de tuberculosis cuando Habían ellos eran muerto de muy tuberculosis, chicos. cuando yo eran muy chicos, en el año 1926. Entonces, mi tía, el papel de mi tía, yo decía, bueno, mi padre era preso tuberculoso. Estaba preso y condenado a 30 años. Mi otro tío, Eugenio, también condenado a 30 años, y entonces era parte de lo que se le llamaba el batallón de los soldados penados. Es decir, lo incorporan al ejército, pero está preso y tiene que reconstruir España. Le pagaban 2 pesetas por mes y se quedaban con 1,5. Pero en mi familia no sabían que él había hecho todo eso, pensaban que trabajaba. Y mi otro tío, Antonio, que es
el que tú decías, que esto es la única... Esa la estábamos compartiendo hace Es un el ratito. la única ¿cómo es, imagen que hay de él. Mi tío Antonio estaba preso y condenado a muerte. Entonces la que quedaba era mi tía, que tenía que administrar todo eso, ¿no? Claro. Incluso yo tengo acá cartas que le envía a mi padre cuando llegó acá a Uruguay, le dice, bueno, pasé las de Caín, no tenía dinero, ¿no? Antonio, yo pensaba, este es una publicación, es un documento donde básicamente hay una desnudez del escritor hacia sus lectores, compartiendo cosas muy íntimas de su pasado. ¿Cómo te sentís con eso y qué primeras repercusiones has tenido? Bueno, mirá, es interesante eso, porque en verdad yo, cuando mi hija trajo documentación, porque ella fue a buscar documentación ahí a la Tabacalera, que era la prisión que ahora se transformó, desde hace un tiempo se transformó en un archivo, biblioteca y centro cultural allí en Santander. Ella, cuando muere su abuela, acá en Uruguay, ella estaba ya en España, transita su duelo yendo a buscar información de su abuelo, a quien no lo conocía, ¿no? Entonces, cuando ella trae esa documentación, bueno, la vimos, ella llegó, fue una cosa increíble por lo que me contó, además, ¿no? Porque yo lo viví casi online, ¿no? O sea, ella llega y dice, mire, yo vengo de Uruguay a buscar información de mi abuelo, ¿y qué? ¿Qué lo decir? No, se llamaba así, entonces empiezan a buscar con los antropólogos que estaban allí a cargo de eso, empiezan a encontrar los archivos. Dice que los tipos lloraban y todos lloraban mientras encontraban la documentación del pasaje por la cárcel de mi padre, o sea, su abuelo, y de su tío abuelo, Eugenio. Mi hija se llama Eugenia. ¿Por eso? Para que vayas llevando. y entonces, ¿cuántos vínculos, no? Sí, muchos. Tíos, hermanos, No, es hijos. increíble, sí, es increíble. Aparte siguen apareciendo... Vos te llamás Antonio por tu tía. Por mi tío, sí. Pero ¿Y siguen ella por su apareciendo. tío? Y ella Abuelo. por su tío abuelo, que no conoció, ¿no? En realidad yo no quería ponerle ese nombre, pero fue la madre que quiso, dijo, vamos a ponerle Eugenio. Y entonces, conseguimos toda esa información, todo eso lo teníamos, pero, digamos, quedó como en el círculo íntimo, ¿no? Entre mi hija y yo. Ella incluso empezó como a escribir algo, incluso escribió una novelita corta, pero donde ficcionó mucho de lo que le había ocurrido. Pero con todo lo que le había ocurrido lo ficcionó, hizo otra cosa. Pero eso quedó ahí, ese archivo. Después, en el año 2021, yo recibo por Twitter un mensaje de un escritor cántabro que dice, ¿tú sos algo de los Ladra de Toñanes? Y sí. Y le digo, sí. Dice, porque yo estoy escribiendo un libro sobre la historia del pueblo y encontré en los archivos parroquiales de acá de Toñanes a José Ladra, Eugenio Ladra, no sé cuánto. Y le digo, sí, es mi tío. Dice, bueno, entonces hicimos un Zoom, hablamos y él escribió una novela, maravillosa novela, se llama Lo demás es aire, que incluso ahora se está editando en Italia, como 600 páginas contando la historia de un pueblo de 90 habitantes. ¿Y eso te animó a escribirlo? Entonces, él nos hizo una entrevista a mi hija y a mí, a Eugenia y a mí, e incluyó la entrevista dentro del libro, incluyó alguna cosa ahí, incluso en la dedicatoria él habla de nosotros. Y después, cuando yo estuve allí en España, fui al pueblo y él me recibió y recorrí el pueblo, estuve en la casa donde se criaron mi familia. Y entonces él allí, bueno, conocí el lugar, no conocí gente porque no quedaba nadie, ¿no? De aquella época. Después él vino acá a Uruguay, estábamos comiendo, él se quedó en mi casa y me dice, escúchame, vos escribís libros sobre narcos. Escribí un libro sobre los anarcos, ¿no? Entonces me dijo, vos tenés que hacerlo, vos tenés que hacer un libro. Entonces me dio una serie de herramientas, porque le digo, yo no sé, ¿te parece que esto puede ser? Y dice, no, es fantástico, maravilloso. Me dio una serie de herramientas y me recomendó libros, novelas, escritores. Bueno, yo absorbí todo eso y al final me largué a escribirlo. Él es el culpable de alguna manera. Claudio Invernizzi escribió el prólogo, además. Claudio Invernizzi fue el que supo desde un principio todo esto, porque yo le dije, ¿te parece que esto puede andar? Yo estaba con muchas dudas, realmente, porque digo... es algo esto totalmente es una cosa, distinto para vos. Claro, absolutamente, pero además, como vos decís, algo personal, me estaba desnudando. Ahora,
Yo leí una vuelta, una cosa de Galeano que decía la historia de los nadie, habla de los nadie. Y ellos son los nadie, Y porque claro, lo son. claro. Pero a su vez representan mucho. Vos sabés que dicen Lo que que hablamos. en la elaboración de un libro, una de las cosas más difíciles es llegar al título del libro. ¿Por qué Vidas en Rojo y Negro? Bueno, Vidas en Rojo y Negro. El color de las banderas anarquistas en general son rojas y negros. Y toda la por ahí. familia estaba teñida por eso, ¿no? Y entonces por eso le puse... Y el libro además arranca con una situación que Tremenda, se presenta en sí. las Tremenda. calles de Montevideo, Sí. con esos colores, Sí, con esos identificados colores. con el MLN claro. además. Sí, que era, fue el entierro de Adolfo Bassen Alanís. Mi padre estaba casi ciego, vivía en la calle Boulevard José Valle Ordóñez, en Propios, y por ahí pasó el féretro, y mi padre salía ahí a tomar el sol, había un balcón grande, y en un momento le dice cuando escucha que viene todo eso, él estaba casi ciego, y escucha todo eso, y él se transporta mentalmente, es decir, y le dice a mi madre, incluso canta una parte del himno anarquista, ¿no? Rojas banderas. Y mi madre le pregunta, ¿qué es lo que pasa, Sol? Y le dice, no, vi banderas rojas y negras flameando. Al fin hemos triunfado. Y eso era o el inicio o el final del año. claro. O el final. Por supuesto que ya están todas las librerías, ¿verdad? Sí, es más, quiero decir una cosa, que es que este jueves, Sí. en la librería Juana de La Pedrera, voy a presentar el libro, digamos, en el marco, bueno, yo voy a La Pedrera por el Festival de Jazz, que hay este fin de semana, el viernes, pero el jueves hago la presentación allí, así que bueno, Divino. están invitados también. Muchas gracias. Antonio, gracias por Felicitaciones. ir con nosotros, Muchas gracias, Estar con nosotros esta mañana.